El proyecto sigue avanzando y quiero que vean por qué es importante ir a Polygon, ya que si no lo haces, no vas a poder hacer nada. Tengo que informarte que One Ecosystem creó su contrato inteligente en las profundidades de Ethereum hace ya varios años. De forma privada construyó una comunidad utilizando esta cadena de bloques que anteriormente tenía otro nombre y que no estaba sobre Ethereum. Al día de hoy, One Ecosystem está de forma pública en la blockchain de Polygon. Esto quiere decir que ya no se puede cambiar absolutamente nada. No se puede ir para atrás de forma privada. Por lo tanto, todas las transacciones se ven de forma pública. Cualquiera puede observarlas en la blockchain de Polygon. Y eventualmente, nuestro token ERC20, que fue creado en Ethereum, ahora está desplegado en la cadena de bloques de Polygon y no puede ir para atrás. Muchas personas no han hecho el salto y quieren dejar esto para última hora. Diciembre ya se acabó, faltan pocos días para que finalice. Las fiestas, las actividades que vamos a realizar este fin de semana y el próximo fin de semana culminan el año. Pero si tú no estás pensando que esto es real, ¿qué les puedo decir? La compañía lo ha venido anunciando por mucho tiempo. Al día de hoy ya no puedes hacer nada con los One que están en capa 1. Vamos con el dato. Para poder entrar le das un clic al logo grande y automáticamente cuando lo haces te va a llevar al portal web. Como pueden ver, en el portal web tenemos una herramienta interesante que está aquí donde dice Here. Le das un clic y automáticamente te aparece esto. Es la segunda fase de nuestra blockchain pública. Aquí está toda la información sobre el proyecto de ir a una blockchain pública. Todos los datos están allí en PDF y ustedes pueden bajarlos, descargarlos, leerlos con calma. Ahí está el costo que uno paga por ir a esta blockchain pública. Y toda la información que tú necesitas la puedes encontrar allí. Vamos a ir donde está el shop o lo que viene siendo la tienda. Y observen esto. Todos los módulos de educación ya están en Polygon. Quiere decir que nadie que esté en capa 1 puede adquirir alguno de estos módulos. Nadie. Observen, todos están en Deployed. Quiere decir que si tú estás en capa 1, no puedes comprar nada de esto, ni venderlos, ni hacer ningún tipo de negocio a través de los módulos de educación. Solo los que están en Polygon pueden hacer este tipo de transacción. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, vamos a las carteras y vamos donde dice gas. Quiero que observen esto. Aquí. Le voy a dar un clic y vamos a observar qué pasa con el gas. Observen el gas. Ya está todo en Polygon también. Puro gas desplegado. No hay el gas anterior de capa 1. Desapareció. Esto quiere decir que tú no puedes transferir ningún tipo de One a nadie si estás en capa 1. Porque el gas ya lo quitaron. Ahora el único gas que existe es el que está en capa 2. Que por cierto está a mitad de precio. Y puedes pagar el 25% con tus One y el 75% con la cartera de Cash. Vamos a otro detalle. He creado una nueva división que se llama Productor Ejecutivo. Es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Automáticamente los voy a poner en el crédito inicial, su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el video de primero aparecerán los productores ejecutivos.
Arriba de mí está lo que se llama el Block Explorer. Esta herramienta está dentro del sistema y desde allí podemos ver las transacciones que se hacen en la blockchain de Ethereum capa 1. Eventualmente pienso que esto se va a detener en algún momento y no vamos a poder observar más transacciones cuando llegue marzo. Quiere decir que todas las transacciones que ustedes ven acá van a dejar de moverse y eventualmente esto no tendrá ningún tipo de movimiento transaccional. Todo va a ocurrir en Polygon y si la compañía quiere insertarle dentro de la oficina la cadena de bloques a través de un aplicativo dentro de nuestro back office, sería genial porque desde aquí pudiéramos ver todas las transacciones. Pero no les puedo garantizar esto. Esta es una decisión que la compañía a nivel técnico tendría que hacer. Quiere decir que el Block Explorer de Ethereum en capa 1 va a dejar de funcionar. Entonces tenemos esas tres cosas que están pasando ya. Al día de hoy las transacciones todavía se ven porque están esperando a las personas que hagan el salto. Pero una vez que la blockchain se cierre, el Block Explorer dejará de moverse, dejará de tener transacciones. Por eso les digo a todos ustedes, no dejen esto para después, no pierdan sus WAN. Si necesitas ayuda, con gusto por Messenger me contactan, que es el canal exclusivo para atender todo esto de ir a Polygon. Ya el 2024 está llegando a su fin. Quedan escasos pocos días y sería excelente que cambiaras ese chip y no pierdas tu WAN. ¿Qué pasaría si de pronto en el 2024, cuando llegue marzo, la compañía nos dé una gran sorpresa en este evento que ustedes ven en pantalla? El futuro inicia hoy. Conferencias de One Ecosystem a nivel mundial y esta vez todo esto se va a realizar del 23 al 24 de marzo. Adivinen dónde. En Malasia. Tendremos a grandes líderes allí presentando el cambio de tu vida. Vamos a meternos en el futuro de One Ecosystem y escucharemos al CEO, a Nikolai Manolov, a Vladislav Belkov. Escucharemos también grandes líderes de diferentes partes del mundo. Van a presentar los nuevos proyectos de One Ecosystem, la DealShaker Expo y muchas otras cosas. Los sueños se vuelven realidad. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Esto se va a realizar en marzo y ya le están poniendo una fecha de cumpleaños. ¿Qué nos dirán? Bueno, tendremos que esperar que nos develen cosas interesantes. Recuerden que hay varios aplicativos que están pendientes de ser lanzados y producto de ir a Polygon y estar en el despliegue, no se pueden desarrollar libremente. Uno de ellos es el OneForex. El otro sería el OneVita, ya a nivel masivo en todos los países, y dependemos de poder estar todos en Polygon para poder comprar el 50% con nuestros One de esos productos. El otro sería el One Voyage, que estamos esperando que anuncien algo o puede ser que lo van a lanzar en ese evento. El otro serían todas las mejoras de DealShaker que le van a hacer. Lo otro sería el One Academy, que esté traducido todo en español. En este caso ya observo que toda la información que está allí es exclusiva para lo que han desplegado sus One. Aquel que quiera mover uno de esos paquetes ya no puede hacer nada. Automáticamente sus monedas ya están bloqueadas. Y te puedo garantizar que si vas a hacer algún tipo de transacción en DealShaker en este momento, lo más probable es que no puedas, porque ya la mayoría de los comercios han hecho el salto y no vas a poder comprar nada. Miren, solo queda una puerta y es la de ir a Polygon. Si te quedas esperando que alguien te haga el trabajo, pues lamentablemente eso no va a pasar. Ya quedan solo pocos días. Tienes que ponerte las pilas. Esta vez sí no hay vuelta atrás. Ya muchas de las opciones están desactivadas. Igual sucede para todos aquellos que quieran ir a Polygon
no aparece el botón de ir a Polygon. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué no aparece el botón? Por una sola razón. Se supone que hace rato todos teníamos que estar en Polygon. Se dio esta segunda oportunidad y para que aparezca el botón de ir a Polygon tienes que depositarles euros cash a tu billetera. Y para poder conseguir el suministro me puedes contactar aquí. El detalle de eso, quiero decirte, es que el tiempo va muy rápido. Y si no cargas tu wallet de euros cash, no vas a ver el botón. Si no ves el botón, no puedes hacer el salto. Y por ende, muchas personas que entren y no estén conectados con este canal de televisión o con las redes sociales de la compañía, ¿qué va a pasar? Llegará el 1 de abril y cuando se despierten van a querer comprar algo en DealShaker o van a querer hacer algo con sus WAN y no va a pasar nada. Allí van a estar las monedas, van a tener acceso a sus cuentas, pero no van a poder hacer absolutamente nada. Eso es lo que se llama la gran quema. Miles de tokens ERC20 morirán en las profundidades de Ethereum y ahí quedarán como el Titanic en el olvido. Espero que esto no le pase a ustedes, chicos y chicas. Estamos a tiempo y yo voy a tratar de ayudar a todas las personas que pueda, martillando constantemente en este canal para que quede una constancia digital en las redes sociales de que se les avisó con tiempo y después no va a haber excusa para que estén por allí inventando cosas y que a mí nadie me dijo que esto iba a pasar. Ya vamos para un año en febrero de estar martillando y muchas personas todavía no hacen el salto. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Si la información te ha gustado, por favor, regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.